nuevamente bienvenidos otra vez a esta semana de clase y pues hoy analizaremos un tema muy interesante. La última vez estuvimos hablando acerca de ecuaciones cuadráticas y de ecuaciones lineales, ¿lo recuerdan? La última vez también les dejé una tarea. Voy a abrir el documento para que podamos ver y me digan que si lo pudieron hacer o no. No estaba tan sencilla que se diga, pero no importa, a veces los retos nos hacen pensar y eso es lo interesante, que nosotros vayamos desarrollando esa habilidad de pensar y también de buscar ideas ingeniosas. Que voy a proyectar mi pantalla ahorita. Me confirman cuando ya puedan verla. ¿Logran ver ahí la pantalla? Sí. Ok. Entonces la última vez dejamos como tarea pendiente, déjenme recordar, ¿recuerdan si fue el 11 lo hicimos? Creo que fue el 8, ¿verdad? ¿Alguien me confirma si fue eso? ¿Sí lo recuerdan o no? Pues bien, vamos a hacer el 8. Creo que fue esa la que les dejé. Entonces recordemos este problema, es bastante sencillo. Si dice que al sumar las raíces de la ecuación, aquí tenemos la ecuación general, con el producto, se obtiene este valor. Y nos pregunta cuánto valdrá A. Para esto noten que habla de dos cosas importantes, la suma y también el producto. Nosotros la clase anterior habíamos visto que la suma y el producto de las raíces tenían un valor fijo. Y aquí lo tenemos en propiedades de las raíces. Se los voy a recordar. Aquí miren, si la ecuación tiene esta forma general, ya sabemos que la suma es igual a esto, a menos b sobre a. Y el producto es igual a esto, a c sobre a. Entonces solamente hay que usar ese resultado. En vez de utilizar la suma de las raíces, ponemos el resultado, que es menos b sobre a, y en lugar de usar el producto, será. Y esa es la clave para el problema que nos dejaron acá, el número 8. Vamos a regresar al problema. Y entonces identifiquemos. Noten que A tiene la misma forma general, A, B y C. Entonces no hay ningún inconveniente. La suma de las raíces, acabamos de decir hace poco, que siempre, pero siempre es menos B sobre A. Y el producto, también igual, siempre es igual a C sobre A. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el punto de acá? Que al sumar las raíces con el producto, o sea que hay que sumar estos dos resultados, vamos a ver qué obtenemos. Hay que sumar la suma con el producto. Entonces, ¿qué va a ser igual? Es lo mismo que sumar estas dos cosas. Menos b sobre a, que representa la suma, con c sobre a, que eso representa lo que es el producto. Entonces, si hacemos esta suma, podemos observar que en la parte de abajo tienen el mismo denominador. Entonces nos queda denominador A y arriba nos queda, si observan, C menos B. Entonces ahí no hay ningún inconveniente. Y dice, se obtiene C menos B entre 3. Miren bien, por teoría es C menos B entre A. Pero por datos del problema dice que es C menos B entre 3. Pero como ambos resultados son equivalentes, solo basta comparar. Y al nosotros comparar este resultado, que es por teoría, con el resultado que nos dan en el problema, ¿cuál dirían ustedes que es el valor de la A?
¿Cuál diría? 3, correcto. Así es, y ya tenemos resuelto la tarea. Ven, no era nada complicado, solo era utilizar las propiedades, que son estas, recuérdenlas, y hacer lo que nos decía. Y listo, ya sabemos que eso es 3. Pues bien, ¿dudas ahí con la tarea? Si no hay, podemos empezar con la clase de hoy. Y entonces hoy vamos a ver esto. Siempre hablando de ecuaciones, hoy vamos a ver un caso especial que se le llaman ecuaciones fraccionarias. Entonces, vamos a empezar por ver cuál es su definición. Vamos a ver, Juniet puede activar su audio para ver si nos puede leer esto, la definición de ecuaciones fraccionarias. Vamos a ver, Juniet. Me parece que Juniet no puede activar su audio. Jeff, tú puedes. Ok, está bastante calladito. Entonces le ayudo. ¿Qué es una ecuación fraccionaria? Pues es la igualdad que contiene, como su nombre lo dice, fracciones algebraicas. Es decir, donde la variable aparece en los denominadores de la fracción. Esa es la clave, porque anteriormente sí aparecían fracciones igual, pero la variable estaba en el numerador y en este caso ahora debe estar en el denominador. Aquí pueden ver varios ejemplos de eso. Entonces, ¿cuál es el método de resolución? Pues la manera más fácil es la siguiente. Primero observar los denominadores y notar si están o no están factorizados. Si no están factorizados, hay que factorizarlos. Luego, entonces aquí podemos anotar los pasos. Paso 1, factorizar los denominadores. Paso número 2, encontrar el mínimo común múltiplo, que eso ya lo hemos visto bastante. Y tercero, multiplicar todo por eso mínimo común múltiplo y después nos va a quedar o una ecuación cuadrática o una ecuación lineal o lo que sea que hemos trabajado, y el punto con las soluciones que nos den solamente es verificar si cumple con la ecuación original. Veamos un ejemplo de esto. Noten el primer denominador. ¿Dirían que está factorizado o no está factorizado? X menos 1. ¿Y qué hay del segundo denominador? Igual, ¿estará factorizado o no? Pues ustedes se dan cuenta que el primero ya no se puede factorizar, pero el segundo sí. Entonces lo factorizamos. Aquí ya está factorizado. Luego, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo? Recordemos que es agarrar todo y si se llega a repetir algo, algún factor, elevarlo a la mayor potencia. Entonces aquí se repite el x menos 1, entonces va x menos 1. Ahí está el x más 1, pues también va el x más 1 en el mínimo común múltiplo. Una vez identificado el mínimo común múltiplo, pues multiplicamos todo por eso. Noten que si yo multiplico la primera fracción por este mínimo común múltiplo, se me va a simplificar el x menos 1 con este x menos 1. Por esa razón solo quedó 3 por x más 1. Mientras que al lado derecho, al multiplicarlo se simplifica todo, porque es igual. Y solo queda el 6. Entonces, al llegar a este punto, era lo que yo les decía. O bien nos va a quedar una ecuación cuadrática o una lineal. En este caso es una lineal, lo desarrollan. ¿Y cómo se resuelven las lineales? Despejando la variable. Acá este 3 que está sumando, lo paso a restar. Después, este 3 que está multiplicando a la x, pasa a dividir. Y por lo tanto ya tenemos la solución. Una solución
pero que no la hemos verificado. Entonces, es solución algebraica, pero no sabemos si es una solución del problema original. ¿Cómo sabemos si se cumple o no se cumple? Por eso es importante el último paso, la verificación, porque estas ecuaciones con fracciones a veces nos van a dar soluciones algebraicas, pero que no necesariamente son soluciones del problema original. Porque al nosotros hacer este artificio de multiplicar, estamos olvidando varios factores como qué pasa si lo de abajo es 0. Entonces, situaciones como esa hacen que a veces el resultado o la resolución no cumpla con el problema original. Veamos un ejemplo, a ver si aquí se cumple. Si x supuestamente es 1 y nosotros lo sustituimos acá, tendríamos 3 entre 1 menos 1. Eso sería 3 sobre 0. Y al otro lado nos tendríamos 6 entre 1 al cuadrado menos 1. Pero 1 al cuadrado, 1 y menos 1 también da 0. Y miren, nos queda 3 entre 0 debe ser igual a 6 entre 0. ¿Será eso cierto? No se sabe. ¿Por qué? Porque esto es algo indeterminado. No se puede calcular 3 entre 0. Por lo tanto, como dice aquí, como la división por 0 no está definida, la igualdad no se puede establecer. Y por lo tanto, la que supuestamente era solución no es solución. Y cuando eso ocurre, si ninguno de los posibles valores que nos dio anteriormente cumple, entonces decimos que la respuesta es esto. ¿Quién recuerda qué significa este símbolo? Dos paréntesis, dos corchetes, llave vacía. Conjunto vacío. Correcto, conjunto vacío, o sea que no hay solución. Otra manera de escribirlo, si ustedes desean, pueden hacer esto. Este símbolo, que se llama phi, que también significa conjunto vacío. Muy bien, ahí tenemos un ejemplo. Espero hayan entendido. Vamos con otro. Uno en el que salga cuadrático. Aquí, este está bueno. Ok, veamos el ejemplo 1.4. Dice hallar los valores para los cuales la igualdad tiene sentido. Nuevamente, ¿qué era lo primero que les dije que se hace? Ver los denominadores y factorizarlos. Observemos. En el primero no se puede factorizar. Acá el último tampoco. Pero ¿qué hay de este? Ahí podemos ver que es un trinomio. ¿Cómo se factoriza un trinomio? Eso es sencillo. Abrimos dos paréntesis, aquí está. Colocamos x en cada uno. Vemos que aquí el signo es negativo. Entonces ponemos el primero como negativo. Después multiplicamos los dos signos, menos por menos, nos da más. Y ese se coloca en el segundo paréntesis. Aquí está más. Y ahora buscamos dos números que multiplicado den 15. Y como son de signo contrario, restado me den 2. Eso fácilmente calculan ustedes que es 5 y 3. Siempre el mayor se pone en el primer paréntesis y el menor en el segundo. Ok, teniendo esto ya factorizado, analizamos el mínimo con un múltiplo. ¿Cuál sería el mínimo con un múltiplo? Ok, ahí está un x menos 5, entonces lo incluyo. Está x menos 5. Aquí está otro x menos 5, no lo vuelvo a incluir porque ya lo puse. Aparece un x más 3, lo incluyo. Aparece otro x más 3, ya no porque ya lo puse. Y como ven, ya tengo el mínimo con múltiplo. Simplemente es agarrarlo todo, todos los denominadores, ya factorizado. Ok, ya tengo el mínimo con múltiplo. ¿Qué hacíamos ahora? Multiplicarlo todo, toda la ecuación, esta que tengo acá. Todo esto se multiplica con el mínimo común múltiplo. ¿Y qué obtenemos entonces? Analicemos cada término. En el primer término, al yo multiplicar por el mínimo con un múltiplo, se me va a simplificar el x menos 5.
Solo me va a quedar el 3 de arriba por x más 3, que es lo que tenemos acá. ¿Lo ven? 3 por x más 3. ¿Qué pasa al multiplicar el segundo? Pues se va a simplificar todo, porque el mínimo con un múltiplo es igual a todo su denominador, entonces todo desaparece. Y solo nos queda x cuadrado más 7. ¿Qué hay de la parte derecha? Tenemos un menos 2 y abajo x más 3. Al multiplicarlo por el mínimo con un múltiplo, se va a eliminar el x más 3 y solo va a quedar x menos 5. Entonces, ¿qué nos queda? Menos 2 multiplicado por x menos 5. Voy a borrar todo esto para que se mire más limpio ahora. Listo, entonces hemos llegado hasta este punto, después de multiplicar. ¿Qué nos habrá resultado? Si desarrollamos cada paréntesis, recuerden que los paréntesis se multiplican cada término por lo que esté afuera. Aquí 3 por x, 3x, 3 por 3 da 9, aquí en este caso menos 2 por x da menos 2x, y menos 2 por menos 5 da más 10. Ok, entonces hasta este punto podemos ahora analizar. Y esto es una ecuación cuadrática, porque el mayor grado de la variable es 2. Aquí lo podemos ver. ¿Y cómo resolvemos una ecuación cuadrática? Eso lo mirábamos el miércoles. Pues la clave consiste en igualar todo a 0. Pasamos todo hacia la izquierda, así como lo ven acá, este 2x que está restando, pasa a ser lo contrario, a sumar. Este 10 que está sumando, pasa a hacer lo contrario, que es restar. Y ahora simplificamos términos semejantes. Nos queda un x cuadrado, aquí está, 3x más 2x, este 5x, 9 más 7 menos 10, eso es 16 menos 10, 6, de ahí sale ese 6. Y hasta este punto, pues habíamos visto que hay varias maneras para resolver una ecuación cuadrática. Una era por completación de cuadrado, otra era por lo que llamamos factorización, y una tercera era fórmula general. Ya es decisión de ustedes cuál utilizan, pero acá utilizaron factorización, que es la más rápida en general. Entonces abrimos dos paréntesis, colocamos x en cada una de ellas. Después, aquí como aquí es positivo, el signo del término lineal positivo, se coloca en el primer paréntesis, positivo. En el otro se coloca la multiplicación, más por más nos da más. Y eso también se queda aquí, más. ¿Y ahora qué pasa? Pues solo como cada factor está igual a 0, resolvemos. El primer factor, x más 3, ¿qué pasa si vale 0? El 3 que está sumando pasa al otro a restar y ya tengo la primera solución, que equivale a menos 3. Ahora, ¿qué pasa si el segundo factor vale 0? Este 2 que está sumando pasa a restar a la derecha y de ahí se obtiene la segunda solución. X igual a menos 2. Y ahí está resuelto el problema. Entonces, en conclusión, no es casi nada nuevo lo que estamos viendo. Ya vimos lo que eran ecuaciones lineales, ya vimos lo que eran ecuaciones cuadráticas. Solamente hay un paso adicional aquí, que se factorizan los denominadores y se multiplica todo por el mínimo con un múltiplo. Después ya nos queda un problema de los anteriores. Y hay un paso que no se nos debe olvidar. Una vez que tengamos estas posibles soluciones, ¿qué hay que hacer? ¿Quién lo recuerda? ¿Será que ya terminé? ¿Ambas serán soluciones o hay que hacer algo más? ¿Quién recuerda el último paso? Fabricio, ¿se acordará el último paso? ¿Qué hay que hacer cuando ya tenemos las soluciones algebraicas?
Bueno, les ayudo, que no se les olvide, hay que comprobar. Veamos qué pasa. ¿Qué pasa si realmente la variable fuera menos 3? Entonces nos quedaría, noten bien, en todos los lugares donde hay X, voy a poner menos 3. Entonces nos queda 3 entre 3 menos 5. O sea, 3 entre menos 2. Después al otro lado, ¿qué pasa si equivale a 3? Nos queda 9 más 7. Voy a borrar esto. Ahora sí. Entonces nos queda 16 arriba. Y abajo nos queda 9. Y acá miren, menos 2 por menos 3 sería más 6. 9 más 6 sería 15. Menos 15, un 0. Igual a 2 entre menos 3 más 3, o sea, 0 otra vez. ¿Qué pasa? Supuestamente el menos 3 era solución, es solución algebraica. Pero al yo sustituirlo dentro del problema original, resulta una indeterminación, algo dividido entre 0, eso no se puede calcular. Por lo tanto, decimos que menos 3 realmente no es solución. ¿Qué pasa ahora con el menos 2? Vamos a verlo. Si fuera x menos 2, nos quedaría 3 entre menos 2 menos 5, eso nos daría menos 7, más menos 2 al cuadrado sería 4, más 7, nos daría 11 arriba, y abajo nos queda menos 2 al cuadrado es 4, menos 2 por menos 2 también es 4, 4 más 4, 8, menos 15, entonces ¿cuánto nos daría? Si no mal me equivoco, menos 7. Y al otro lado, ¿qué pasa? Nos quedaría menos 2 entre menos 2 más 3. Eso simplemente es 1. Entonces vemos, en esta situación, sí se cumple. Sí se cumple el hecho de que todo lo que está acá no se indetermina. Por lo tanto, para el caso igual 2, menos 2, sí es solución. Y como con el menos 3 no se podía, solo con el menos 2 decimos que la solución final del problema es esta. Menos 2. Y listo. ¿Se comprendió ahí? Recuerden, siempre cuando ya encuentren las soluciones algebraicas, van a sustituir para saber si realmente cuál es solución y cuál no. Y en este caso fue menos 2. Bien, con eso, esos ejemplos propuestos, ahora van a venir ustedes a resolver unos problemas. Como si son un poquito larguitos, les voy a dar solo uno, 5 minutos. ¿Ok? Van a resolver el problema 1 ahorita. Pueden irlo haciendo. Mientras voy a poner el cronómetro. Vayan trabajándolo. Si tienen dudas, solo me avisan.
Bien, listo. ¿Me podrían decir cuánto le dio en el primero? ¿Quién pudo hacerlo? ¿Alguien que lo intentara? Entonces, vamos a proyectar la solución. Antes de empezar, chicos, quería preguntarle algo. Estoy viendo que en Google Meet, perdón, acá en esto de Teams, la idea de utilizarlo era por el límite de tiempo, que aquí no hay límite de tiempo. Pero estaba viendo que si utilizáramos Zoom, podríamos hacer la clase y cada 40 minutos quizás hacer una pequeña pausa de unos un minuto o algo así, para volvernos a conectar. Y no hay ningún inconveniente, puede utilizar el mismo enlace, solamente que nos desconectamos cuando pasen 40 minutos y un minuto después ya empezamos la otra clase. O sea, en ese intervalo de un minuto se pueden reconectar. Y la cosa es que Zoom pues tiene otra ventaja para más herramientas didácticas. Pero quería preguntarle a ustedes, ¿qué opinan de eso, de utilizar Zoom? ¿Alguien lo ha utilizado anteriormente? Rachel, Fabricio, ¿qué opinan? Jeff, Juliet, Miriam, ¿nadie lo ha utilizado anteriormente? Bueno, pues ahí voy a mandar un enlace para una encuesta. Ahí la voy a mandar dentro de poco. Entonces vamos a resolver este problema. Ok, entonces dice el problema. Este no es. Uno sobre 3x menos 3 más uno sobre 4x menos 4 igual a uno sobre 12x menos 12. Si analizamos cada denominador, podemos observar de que el mismo número se repite tanto con la variable como término independiente. Esto significa que uno podría sacar bien lo que es factor común y dejarla de la siguiente manera. En el primero, factor común 3, x menos 1. Nos queda 1. Más, permítanme que está pasando un ruido ahorita. Voy a poner las auriculares. Bien, ahí está mejor. De acá igual, factor común 4, después me queda x menos 1 y arriba 1. Igual a, en la parte de abajo, factor común 12, x menos 1 y nos queda 1 arriba. Ahora analicemos cuál será el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. El mínimo común múltiplo sería igual. Si se fijan de los números entre 3, 4 y 12,
el mínimo común múltiplo es 12. Y de las variables, los factores con variables, siempre se repite el mismo, x menos 1. Entonces, ese sería el mínimo común múltiplo. Multiplicando todo por el mínimo común múltiplo, ¿qué nos quedaría? Veamos. En el primer caso quedaría 12 entre 3, nos da 4. X menos 1 se simplifica. Después, 12 entre 4, pues eso nos daría 3. Y se simplificaría el X menos 1. Y debe de ser igual. Se fijan acá, se simplifica todo y nos da 1. Entonces, ¿qué hemos llegado? A que 4 más 3 debe ser igual a 1. ¿Será que eso tiene sentido? Pues claramente no. Entonces aquí hay una contradicción y por lo tanto para este problema no había solución. Así de sencillo. Veamos qué pasa con el problema número 2. Vamos a resolverlo rápido. Vamos a usar la otra hoja, solo lo voy a escribir. Noten que aquí, igual en la parte de abajo, este se puede factorizar como 2 por x menos 1. Y este de acá se puede factorizar como 2 por x más 1. Voy a escribir en la pizarra lo que ya nos quedaría. Sería 1 entre x menos 1 al cuadrado menos 3 sobre 2 por x menos 1 igual a 3 sobre 2 por a menos 3 por x más 1. Y entonces tendríamos esto. Observan ahora en el denominador, ¿cuál será el mínimo común múltiplo? Vamos a ponerlo aquí a la par. Mínimo común múltiplo sería igual. En la parte de abajo aparece un 2, entonces va al 2. Aparece x menos 1 dos veces, pero ¿cuál tiene mayor potencia? El que sale al cuadrado. Entonces ponemos x menos 1 al cuadrado por x más 1. Al hacer eso, veamos qué obtenemos al multiplicar. Si yo multiplico eso por la primera ecuación, se va a simplificar el x menos 1 al cuadrado y solo queda 2 por x más 1. Ahora, al multiplicarlo en la segunda, se va a simplificar el 2 y se va a simplificar uno de los x menos 1. Entonces me queda menos 3 multiplicado por otro x menos 1 por el x más 1. Igual, al otro lado, ¿qué pasa? Se va a simplificar lo mismo, un 2 y el x más 1. Entonces me quedaría menos 3 por el x menos 1 al cuadrado. Y acá sí lo tenemos. Desarrollando ahora, nos queda 2x más 2. En este lado, fíjense que acá tenemos una diferencia de cuadrado. Suma por diferencia, esto es x cuadrado menos 1. Entonces, multiplicado por el menos 3 de afuera, nos queda menos 3x cuadrado más 3. Debe ser igual. Y en este caso, desarrollando el binomio, recuerden que este binomio se desarrolla como x cuadrado menos 2x más 1. 3. Nos quedaría menos 3x cuadrado más 6x menos 3. Y listo. Fíjense que es una ecuación casi cuadrática porque tiene grado 2, pero realmente es de grado 1. ¿Por qué razón? Porque a ambos lados el término cuadrático es el mismo. Entonces yo simplemente lo puedo eliminar y pasar todo
hacia la izquierda, las variables y todos los números a la derecha. Entonces nos quedaría 2x y este 6 que está sumando pasa a restar. Menos 6x debe ser igual. A la derecha nos quedó un menos 3. Este 3 que está sumando pasa a restar. Menos 3. Este 2 que está sumando pasa a restar también. ¿Y qué queda entonces al final? 2x menos 6x, eso es menos 4x. Igual, menos 3, menos 2. Nos daría un resultado de 8, menos 8. Por último, este 4, que aquí está multiplicando la x, pasaría a dividir y tendríamos que x es igual a menos 8 entre 4. ¿Y cuánto es eso? Entre menos 4, perdón. Eso nos da como resultado un 2. Ya está resuelto el problema. X vale 2. Creo que ahí se entendió cada paso del problema. Y vamos ahora a regresar al folleto. Todo esto se resuelve similarmente. Bien, vamos ahora con problemas. ¿Qué pasa con los problemas? Esta clase como que estuviera grabándola solo. Entonces, igual me va a servir para YouTube. Problemas que se resuelven mediante ecuaciones fraccionarias. Dice el primer problema, 2 llaves juntas llenan una piscina en 2 horas. La primera llave lo hace por sí sola en 3 horas. Aquí falta. La primera llave lo hace por sí sola en 3 horas, menos que la segunda. Entonces la pregunta es, ¿cuántas horas tarda cada una por separado para llenar la piscina? Entonces anotemos los datos. Las llaves que utilizamos, cuánto tiempo duran y qué parte del recipiente llenarían entonces en 1 hora. Noten que juntas lo hacen en 2 horas. La primera llave lo hace en 3 horas menos que la segunda. Entonces la segunda llave lo hace en cierta cantidad que no conocemos. ¿Qué es lo que hacemos para resolver este problema? Utilizar una unidad de tiempo que pueda relacionar a ambas, tanto a las dos juntas como por separado. Ustedes saben que si tengo un recipiente, tengo una llave por acá, llave A, y tengo otra llave por acá, una llave B. Entonces cada una va a llenar cierta parte. Por ejemplo, la llave A en 1 hora quizás llenaría este pedacito, digamos, todo esto. Y la llave B llenaría este pedacito. Y juntas, pues solo es la suma de los dos que llenaron. Entonces lo que hacemos acá es, ¿cuánto llenó A en 1 hora, que es este pedazo? ¿Cuánto llenó B en 1 hora, que es este otro pedazo? ¿Y cuánto van a llenar juntas? Solo la suma de ambos pedacitos. Pero como eso ya lo tenemos por datos, que juntas en 1 hora llenan la mitad. En teoría, al sumar estas dos cosas, nos da aquí la mitad. Entonces hacemos esto. Si todo se llena en X horas, entonces ¿cuánto van a llenar en 1 hora? 1 sobre X, que aquí está. Si todo se llena en X menos 3 horas, ¿cuánto llenarán en 1 hora? 1 sobre X menos 3, que aquí está. Sumando esos dos resultados, nos tiene que dar un medio. Y ahora, solo hay que ver el mínimo con un múltiplo, sería 2 por X menos 3. Multiplicándolo todo, llegamos a esta ecuación. Después, acá, como es una ecuación cuadrática, pasamos todo hacia la izquierda, hacemos que se haga 0 y factorizamos. Encontramos las dos posibles soluciones.
o que vale 6 o que vale 1. ¿Cómo sabemos cuál es correcta? Hay que sustituir. Si sustituyo el valor de 6, vemos que sí se cumple, que al lado izquierdo y a la derecha me da un medio. Pero si sustituyo el valor de 1, también. Entonces, ¿qué pasa? Por lo tanto, 1 es solución de la ecuación, pero no es posible, porque no tiene sentido con el problema. Por lo tanto, la llave B demora 6 horas y la llave A 3 horas. Noten por qué no tiene sentido. Porque si juntas llenan el barril en 2 horas, es imposible que una sola la llene en 1 hora. Eso es absurdo. De ahí tienen que tomar ese poquito de análisis cuando hay problemas así. Y bien, pues hasta este punto ya hemos visto cómo se hacen los problemas. Vamos ahora a dedicarnos a ciertos problemas retos. Entonces, vamos a dejar que piensen por un tiempo en el siguiente problema. Vamos a ver este. Problema número 5. Es bastante común para las fábricas. Vamos a dejar que lo piensen 5 minutos.
Ok, vamos a resolver este. Noten de que acá aparentemente no tiene nada en común con el problema anterior, pero realmente sí, porque en el problema anterior eran de unas llaves, primero trabajando juntas, luego por separados. Pues algo similar hay acá. Primero nos dicen el total de los jornales juntos, o sea, de los trabajadores, y luego qué pasa por separado. Entonces vamos a basarnos en la idea del problema anterior, en este. Y vamos a ver primeramente, vamos a poner una tablita que diga personas, en este caso, personal. ¿Y qué nos va a interesar en este problema? Es el hecho de los jornales, ¿no? ¿Cuánto es el jornal junto? ¿Y cuánto sería el promedio? Ok, después el promedio diario. Bueno, no necesariamente diario. Ok, entonces analicemos el problema que tenemos. Y estos son los datos que estamos copiando hasta ahorita. Voy a proyectar la pizarra. Ahí. Ok, entonces, ¿qué pasa juntos? Juntos dice que hay. Ok, vamos a poner juntos. Después, hombres y mujeres. Y lo que estamos poniendo es la cantidad y jornal. Aquí lo ven. Entonces, ¿qué pasa? Primeramente, ¿cuánto gastan en jornal juntos? Si ustedes recuerdan, si supiéramos el jornal de cada persona, se multiplica por la cantidad de personas y ya nos da el total. En este caso, por decirlo así, si yo conozco cuántos hombres, mujeres hay, por el jornal de las mujeres, más cuántos varones hay, multiplicado por el jornal de los varones, pues yo ya sé que eso me tiene que dar el neto que dice aquí, 4.320. Entonces hay que poner estos datos, cómo relacionarlos también entre sí. Entonces el primer punto, tenemos que si hay 42 personas. Entonces, si de hombres hay X hombres, porque por ninguna parte nos dice cuántos hombres hay. Si observan, dice para los jornales de 42 obreros, hombres y mujeres. La cantidad de tanto. Ahora bien, dice los jornales de los obreros suman tanto como los de las obreras. Eso es un dato importante. ¿Por qué razón? Ahí van a ver. Entonces, por otro lado, dice que, ¿dónde está aquí? El jornal del hombre excede en 30 las de la mujer. Entonces, vamos a ver acá. Excede en 30. Tendríamos que hombres hay X. Entonces, ¿cuántas mujeres van a haber? Obviamente, el total menos X, o sea, 42 menos X. Ya tenemos ese dato. ¿Qué pasa con el jornal? Lo único que sabemos es que si el jornal de las mujeres es Y, pues el de los hombres sería igual a Y más 30, porque dice que excede en 30 unidades, 30 córdobas. Pero ¿qué otro dato nos decía? De que el total del jornal de los varones decía que era igual al total del jornal de las mujeres. Es este dato que nos dice acá. ¿Dónde está? Aquí. Los jornales de los hombres suman tanto como las de las obreras. Entonces veamos, ¿cuál sería el jornal total? Lo voy a poner aquí a la par.
Vamos a ponerle subtotal, porque el total ya lo da el problema. En el caso de los varones, solo tendría que multiplicar el jornal, que en este caso es Y más 30, por la cantidad que haya de hombres. Y eso sería X por Y más 30. Ya tengo eso. En el caso de las mujeres, algo similar. La cantidad de su jornal por la cantidad que haya de mujeres. Y por 42 menos X. Ya tengo el subtotal, pero según por datos dice que esas dos cosas son iguales. Entonces yo puedo establecer la siguiente igualdad y eso nos va a servir de gran ayuda. Igualamos X por Y más 30 debe de ser igual a Y por 42 menos X. Desarrollando cada parte nos queda XY más 30X es igual a 42Y menos XY. Ok, pasando todo a la izquierda, tendríamos 2XY, porque la XY que está restando a la derecha pasa a sumar, y el 42Y, aquí una X, pasa a sumar en este caso. Entonces tendríamos menos 42Y más 30X igual a 0. ¿Qué podemos hacer acá? Despejar una variable en función de la otra. Si sacamos factor común Y, nos queda Y por 2X menos 42 es igual a menos 30X. Y el 2X menos 42 pasa a dividir y ya tenemos despejado el jornal de las mujeres en función de la cantidad, que sería menos 30X sobre 2X menos 42. Ya tenemos este dato. Y bien, si se fijan, ya nos quedó una fracción. Por esa razón es que aquí está dentro del tema de ecuaciones fraccionarias. Mediante la relación que dice que este subtotal es igual a este, pude establecer esta ecuación y despejar una variable en función de la otra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues solo sustituir y analizar lo siguiente. Como en total era 4.320, significa que la de los hombres, como es igual a la suma de las de las mujeres, representaría la mitad. ¿Y cuánto es la mitad de 2.320? Sería 2.150 más 10, sería 2.160. Eso sería lo que se le paga de jornal solo a las mujeres o bien solo a los varones, a cualquiera de ellos. ¿Por qué razón? Porque era la misma y se suman lo mismo. Y eso es lo que vamos a utilizar acá, pero ya no con Y ni no con Y, solo con la variable X. Entonces igualemos el resultado que teníamos en rojo anterior al numerito que acabamos de calcular. Para finalizar tendríamos, en vez de esto, utilizar Y acá, voy a poner el resultado anterior. Tendría menos 30X sobre 2X menos 42 multiplicado por 42 menos X tiene que ser igual a lo que hemos visto anteriormente, a 2.160. Y ya lo tenemos, esta ecuación. Y si se fijan, ahora no hay nada de Y, solo X. Y la idea es de acá despejar ese valor de X. ¿Cómo lo hago? Pues ya lo sabemos. Como es una multiplicación de fracciones, se multiplica frente a frente esto de arriba. Vamos a ver qué nos quedaría. Voy a borrar la tablita de los datos. Bueno, mejor voy a borrar acá esto que ya lo usamos.
para utilizar ese espacio. Y tendríamos esto. Menos 30 por 42. Vamos a ver, antes de esto podemos factorizar, noten el denominador acá. Y tenemos menos 30x por 42 menos x entre mitad 2 y nos queda x menos 21 debe ser igual a 2160. Sacamos mitad de 1 de 30 a 15 y ahora sí, vamos a multiplicar. Vamos a olvidarnos de la calculadora. ¿Cuánto será? Menos 15 por 42. Vamos a ver. $630 son. Ok, vamos a anotarlo entonces. Menos 630 más 15x entre x menos 21 igual a 2160. Solo verificando. 15 por 42. Exacto, 630. Entonces ya, miren ahora este denominador x menos 21, lo bien puedo pasarlo a multiplicar acá a la derecha, porque aquí está dividiendo y recuerden que si yo muevo algo de un miembro a otro, pasa a ser la operación contraria. Y aquí está dividiendo, x menos 21 pasa a multiplicar. Entonces tendríamos 6 menos 630 de x, aquí se me olvidó ponerle x, más 15x cuadrado es igual a 2160x menos 21 por 2160, veamos. $45.360. Ahora no se asusten con los números grandes porque después se van a simplificar. Ahora miren, es una ecuación cuadrática. Paso todo hacia la izquierda y nos quedaría 15x cuadrado. Vamos a ver, después este 2160 pasa a restar. Entonces, menos 2000 menos 2160 menos 630 que hay, nos queda menos 2790x más, porque el 45.000 pasa a sumar, 45.360 igual a 0. Ahora veamos si cada uno de estos coeficientes se puede dividir entre 15, así ya nos va a quedar más sencillo. Verifiquemos, 2790 entre 15, ¿ve que sí se puede? Y 45.360 entre 15, también se puede. Entonces, dividiendo todo, absolutamente todo entre 15, nos basta ahora resolver la siguiente ecuación cuadrática. Nos queda resolver x cuadrado menos, recordemos cuánto era, 2790 entre 15, menos 186 de x, y cuánto era, 45.360 entre 15, más 3024 igual a 0. Miren, ahora sí ya se mira más pequeño. Todo el problema, todo eso que hicimos, análisis, se reduce a calcular las soluciones de esta ecuación cuadrática. ¿Será que se podrá factorizar?
¿Qué dicen? Traten de hacerlo un ratito. Piensen cómo se factorizará esa ecuación cuadrática. Bien, creo que ya. Entonces, ¿cómo lo podemos verificar la factorización? Ya le enseñé esta página la otra vez. Vimos la ecuación cuadrática y ya nos dicen cuáles son los factores. Entonces era x al cuadrado menos 186x más 3004 igual a 0. Y listo. Aquí está factorizado, miren. X menos 168 por 18. Entonces abrimos dos paréntesis. 168 por X menos 18. Y entonces, ¿cuáles serían las soluciones? La primera solución, 168. La segunda solución, 18. Y listo, ya tenemos resuelto el problema. ¿Qué representaba X? Recuerden, el número de obreros. Y dice, ¿cuál calcula el número de estas? O sea, el número de los hombres, el número de las mujeres. Y en este problema ya tendríamos que habrían dos situaciones. O hay 168 obreros, eso sería imposible porque decíamos que en total eran 42. Entonces, por lógica, realmente hay 18 obreros. ¿Y cuántas mujeres? 42 menos 18, que son 24. Y ahí acaba el problema. ¿Vieron? Parece cada vez metemos más y más cosas. Y es por eso la importancia de que vayan estudiando cada uno de los temas que hemos analizado hasta el momento. Aquí ya no solo hicimos ecuaciones fraccionarias, sino que usamos ecuaciones cuadráticas, usamos lenguaje algebraico, utilizamos lógica, pero principalmente el lenguaje algebraico cuando se trata de esto, de problemas. ¿Okay? Bien, ahora solo vienen los problemas de entrenamiento. Son ejercicios que son algo interesante, que mediante cierto manipuleo podemos llegar a respuestas bonitas. Entonces vamos a dejarles pensar ahora. No sé si quedó duda en el problema anterior. Si no, continuamos. Vamos a hacer este ahora. Son problemas interesantes, así vienen a veces en el examen de admisión. Traten de hacer el problema 2. Igualmente les voy a dar 5 minutos. Lamentablemente todos tienen problemas con el audio. Y entonces por eso creo que sí vamos a pasarnos a Zoom, porque en Zoom no puedo ayudar en eso.
Bien, espero puedan haber avanzado algo. Fíjense que aquí está bastante sencillo, pero la clave para este problema es esta frase. Se reduce a una ecuación de primer grado. Grábense eso que nos va a ayudar más adelante. Aquí ya tenemos anotada la ecuación. Y como les dije anteriormente, había que buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Como en este problema hay un único denominador, pues simplemente el mínimo común múltiplo es el mismo. Ahora multiplicamos toda la ecuación por ese mínimo común múltiplo y nos quedaría lo siguiente. En la primera se va a simplificar y solo resulta 2a x cuadrado menos 5. Después nos quedaría la multiplicación de a por x menos a. Y al otro lado igual a menos x por x menos a. Y listo, ya hemos multiplicado todo por el mínimo común múltiplo. Desarrollando nos queda 2ax cuadrado menos 5 más ax menos a cuadrado igual a menos x cuadrado menos por menos más ax. Entonces, como pueden ver, hasta el momento es una ecuación cuadrática. Si fuera ecuación cuadrática, pasamos todo a la izquierda, buscamos términos semejantes, este x cuadrado que está restando pasa a sumar. Entonces nos quedaría factor común x cuadrado y 2a más 1 de coeficiente. Con las a, ahí sí ven que los puedo eliminar porque aparece ax a ambos lados, se elimina totalmente. Y nos queda menos a cuadrado menos 5 igual a 0. Entonces, hasta este punto hay que analizar lo siguiente. Como esto, en teoría, tiene que ser de grado 1, recordemos acá el enunciado, se reduce en ocasión de primer grado. Entonces, ¿qué pasa? El coeficiente del término cuadrático, que en este caso es esto, 2a menos 2a más 1, eso tendría que valer 0, podría ser una posibilidad. La otra, tendríamos que despejar de acá. Si nosotros despejamos x cuadrado, fíjense bien, x cuadrado sería igual entonces a cuadrado más 5 sobre 2a más 1. Pero si vemos, no existiría, en este caso seguiría siendo cuadrática, solamente que con dos raíces. Y tampoco tendría sentido, porque dice que necesariamente tiene que ser de primer grado. Entonces, cuando sea primer grado, solo acuérdense esto, si la forma general era ax cuadrado más bx más c igual a 0, entonces para que sea primer grado no debe existir este primer término. Y para que eso no exista, el valor de la a, no de la a de nuestro problema, sino del coeficiente en general, debe de ser 0. Esa es la clave. Entonces, regresando a nuestro problema, nosotros tendríamos que esto de acá tiene que valer 0. Por lo tanto, 2a más 1 debe valer 0, que es el valor que ahora le corresponde a la general. Despejando de ahí el valor de la a, este 1 que está sumando pasa a restar y nos queda que 2a es igual a menos 1. Y por último el valor de la a vale menos 1 sobre 2. Y ahí ya tenemos la solución. Para ese valor de la a, resulta que esta ecuación se transforma a una de primer grado. Y así lo pueden resolver. Voy a borrar Wolfram y vamos a ir ahora a hacer un último para finalizar. Vamos a hacer este ahora.
Miren qué interesante. Se mira raro y nos queda una respuesta sencilla. Si ustedes pueden ver, en cada paréntesis tendríamos una resta de fracciones. Y nos quedaría, por ejemplo, acá, del primer paréntesis, denominador x, y arriba x menos a. En el otro nos quedaría denominador x, y arriba x menos b. Entonces, ¿cuáles son todos los denominadores? Tenemos esta b, tenemos x, y tenemos esta a. Entonces, la clave de este problema va a ser multiplicar todo por el mínimo con un múltiplo, que en este caso sería ABX, que son todos los denominadores. Entonces, al multiplicar todo por ABX, ¿qué nos quedaría? En el primer término se eliminaría esta B y nos quedaría A por A cuadrado. Entonces, A cuadrado por X, que es este primer uno, menos, en el otro se elimina tanto la B como la X y nos queda menos A cuadrado. En el otro queda algo similar. Entonces, más, igual se eliminaría la A y me queda B cuadrado por X. Entonces, B cuadrado X. Y ahora menos. Se simplifica la A, se simplifica la X y me queda el B cuadrado. Y listo, todo eso vale 1. Buscamos términos semejantes y nos quedaría entonces, vean que con X, A cuadrado, se me hizo muy grande acá, A cuadrado más B cuadrado de X. Y al otro lado pasamos esto. ¿Igual a cuánto? A 1 más A cuadrado más B cuadrado. Ok, en este problema estoy viendo que aquí debió ser realmente una resta. Porque si fuera resta, aquí me hubiera quedado una diferencia de cuadrado. Y este lado una factorización de un trinomio. Y de esa manera ya podríamos haber simplificado multiplicando ambos lados por A menos B. Nos quedaría el valor de A más B. Ahí tiene un error entonces. Aquí tiene que ser negativo. Muy bien, chicos, pues la verdad, como les dije, no sé por qué razón todos tienen el audio dañado y casi nadie, de hecho nadie habló hoy casi. Entonces eso hace que se sienta fea la clase, pero al menos me sirvió para grabar la clase a YouTube y eso le sirve para los demás. Entonces lo que voy a hacer es pasarnos a Zoom, porque así yo puedo controlar el audio de ustedes. Sin que ustedes tengan que activarlo, yo se los activo. Entonces, vamos a finalizar ahí por hoy, porque les voy a comunicar a los de la clase de mañana que va a ser por Zoom. Y si desean conectarse mañana, pueden hacerlo para que haya más interacción. Entonces, por hoy vamos a finalizar con eso, porque voy a resolver esa situación. Entonces, pasen buen día.